Muy buenas, querido Aquelarre. Bueno, a ver si conseguimos ya coger el truco a esto. Bien, bueno, como os estaba diciendo hace un momento, tenemos hoy a Alex Dragon de invitado de Planeta Totem, que nos trae el tema de plantas sagradas, verdades y mitos. Vamos a ver si podemos entender un poquito este tema, vamos a ver cómo las deberíamos de usar, si realmente las queremos usar, cómo hacerlo bien y vamos a tratar de, pues eso, desmitigar algunos tópicos que están muy presentes hoy en día. Bien, mientras se va uniendo, lo voy... Ah, mira, ya está, qué rápido. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo? Hey, hola, ¿cómo estás, Aurora? Muy bien, voy a alejar esto un poco. Claro, claro. Bueno, estaba a punto de presentarte, iba a decir que, bueno, que Alex Dragon, aquí presente, es el fundador de Planeta Totem en YouTube, también lo podéis encontrar en Instagram y en Facebook, ahí vais a poder seguirlo, todas sus actualizaciones y lo que va subiendo. Él es neochamanista, estudiante de biología y defensor de la conciencia ambiental y de los derechos de los animales, pero además es especialista en animales totémicos o animales de poder y todo ese tipo de rituales chamánicos que concierne, y practicante de la técnica de contacto CE5, pero además es amante de la antropología y de la historia antigua. ¡Wow! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Aurora. Qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, por darme la bienvenida. Y bueno, pues en lo que se va conectando las personas, cuéntame, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Bueno, estamos viendo a ver si soy capaz de cogerle el truco a estas entradas de Instagram, pero bueno, es la segunda semana que nos mudamos. Bien, Claro. todo bien. Mientras podamos emitir, todo perfecto. Muchas ganas tenía de tenerte aquí, en este espacio. Gracias, Aurora. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de verdad que me siento muy alegre de poder estar aquí con todos ustedes. Me siento muy alegre de que haya muchas personas interesadas en este tema que, a decir verdad, es fascinante. Pero antes de empezar, tú dime, Aurora, ¿ya empezamos o esperamos todavía? Bueno, podemos ir empezando si quieres, porque me da la Claro, sensación de que es un tema muy interesante, es polémico también y es posible que surjan preguntas. Yo voy a tratar de estar atenta. Os digo que me claro. estoy habituando a los comentarios aquí porque se ven un poco más pequeñitos, pero bueno, iré estando atenta a lo que nos escriban las personas. Si quieres, bueno, si nos quieres hacer una pequeña introducción sobre el tema que nos traes. Claro, claro, claro que sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de plantas sagradas y su relación con lo que es la espiritualidad, con lo que es el chamanismo y sobre todo pues la reconexión con la madre tierra, con la naturaleza. Como bien lo saben, en el título decimos que vamos a hablar sobre algunas verdades y también sobre algunos mitos. Pero bueno, este es un tema súper extenso, así que voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda. Gracias. Principalmente cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar de plantas sagradas, lo primero que se nos viene a la mente es posiblemente un viaje psicodélico, ¿no? Un viaje chamánico, alguna ceremonia, algún viaje en la introspección. Pero también cuando hablamos de estas plantas, yo entiendo que hay muchas personas que no han tenido estas experiencias y por ende pueden llegar a tener ciertas especulaciones que las alejen de este tema. Voy a tratar de asentar algunas bases primero para que entendamos de dónde proviene esta idea. Para empezar, las plantas, antes de ser sagradas, antes de ser medicinales, antes de ser los nombres que les hemos puesto, son plantas del mundo vegetal, son plantas solamente. Es la misma naturaleza la que provee de estas plantas que contienen ciertas sustancias que activan en nosotros esta conexión espiritual. Dentro del chamanismo, que es básicamente toda la gama de prácticas espirituales que conocemos, eh, principalmente se caracteriza por la persona voluntariamente se induce a un estado alterado de conciencia. Y a esto me estoy refiriendo a un estado amplificado. Es decir, cuando soñamos, cuando meditamos, cuando vamos a una ceremonia chamánica, tenemos esta expansión de nuestra conciencia que nos permite pensar de formas diferentes. Entonces, dentro del chamanismo,
no todo era plantas sagradas, es decir, no todo el tiempo estaban en estos viajes hacia realidades no ordinarias, sino que dentro del mismo chamanismo hay pilares, hay corrientes. La corriente que utiliza las plantas sagradas como tal, psicoactivas, es la corriente del enteogenismo. La palabra enteogenismo, así es. La Gracias. palabra enteógeno hace referencia al Dios que llevamos dentro o la divinidad que está dentro tanto de nosotros como del mundo, como de las plantas, de los animales. Es una visión y un concepto que hace referencia a que todos los seres vivos y conscientes de este planeta poseen un espíritu y una conciencia. En este caso, las plantas sagradas de hecho, si nosotros tratamos de buscar su origen, no vamos a encontrar una fecha exacta en la cual podamos determinar que se empezaron a usar las plantas sagradas. Como dato curioso, quiero agregar que muchas veces, por ejemplo, dentro de las teorías de la evolución humana, de cómo llegamos a ser quienes somos ahora, hay una teoría que, a decir verdad, es simplemente una teoría, pero personalmente me parece algo bastante curioso. Esta teoría se le llama The Stone Ape, o el simio elevado, el simio drogado o el simio amplificado. ¿Qué pasa con esta teoría? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esta teoría? Esta teoría habla de que en el momento en que los seres humanos estábamos empezando a desenvolvernos como Homo sapiens, por así decirlo, eh, estos primeros humanoides bípedos caminaban y encontraban en el suelo ciertos hierbajos, ciertos hongos, ciertas plantas que al ser consumidas les producían un estado de conciencia mayor. Y esta teoría apoya la idea de que gracias a estas interacciones, el cerebro humano se logró desarrollar de mejor manera o con una complejidad mayor. ¿Por qué? Las plantas como tal, principalmente psicoactivas, es decir, me estoy refiriendo a toda planta que pueda causarnos un estado alterado de conciencia, nos va a generar una neuroplasticidad, es decir, nuestras neuronas se van a acomodar de diferente forma y nuestro cerebro va a pensar de diferente manera. Normalmente, cuando nosotros tenemos interacción con estas plantas, nuestro pensamiento se amplifica, cambia. Y entonces ahí es donde tenemos estos viajes espirituales, estas interacciones con el mundo vegetal, con el mundo animal o incluso con el mundo celestial. Ahora, cabe mencionar que estas plantas como tal, no solamente el chamán utiliza plantas psicoactivas, sino también medicinales. Y esto se dio en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, en Asia, en África, en todo el mundo hubo plantas y hongos que crearon un pensamiento distinto en el ser humano. ¿Qué sucede con esta cosmovisión o con estas perspectivas? Normalmente han sido satanizadas y principalmente han sido juzgadas debido a que se toma todo este entendimiento como si fueran drogas. Cabe aclarar que todo lo que vamos a hablar aquí es sumamente informativo y ya es decisión de cada quien si quiere recorrer este camino o no. Somos, Antes de... somos Dime, mayores. dime, dime. No, decía que ya somos mayorcitos y cada uno es responsable de aquello que quiera hacer. Aquí es como siempre, estamos aportando información, estamos aportando puntos de vista, estamos aportando Claro. verdades. Cada uno decide si le sirve o no. No estamos animando a Así nadie a es. hacer o a no hacer. Pero sí que me resulta súper interesante y aprovecho ahora que estoy hablando yo porque quería decir, bueno, me he Adelante. quedado bastante alucinada y no me sorprende con esta teoría que nos has contado, pero me resulta curioso porque el ser humano no es la única especie que ha Exacto. experimentado vamos a decirlo así, intoxicarse o adquirir cierto Exacto. estado de conciencia o cierto estado, ¿no? Por ejemplo, los delfines con los peces globos. O Por supuesto. hay, me parece que no sé si eran las abejas, ciertos insectos también, e incluso mamíferos en tierra. Es muy curioso, Así ¿no? es. Perdón, Sí, continúa. Aurora,
No, no te preocupes, adelante, interrúmpeme cuando quieras, hay que expresarnos. Pues mira, es verdad lo que comentas, Aurora, y qué bueno que tocaste ese punto, porque efectivamente nosotros podríamos pensar que los seres humanos hemos desenvuelto múltiples disciplinas, múltiples ciencias, ¿no? Y claro, somos seres que pues no nos estamos quietos, ¿no? Curioso. Entonces, claro. Y dentro del mundo, pero ¿de dónde sale todo esto? Esto sale principalmente del mundo vegetal. Nosotros, por ejemplo, bueno, estos ejemplos que comentas me recordaste mucho a lo que hacen los venados y los osos en Europa, por ejemplo. En ciertos bosques de Europa crecen mucho varias especies de lo que es el hongo Amanita muscaria o bien Sí, el género Amanita. Hay muchos tipos de amanitas, algunos son más tóxicos que otros, vaya, hay mucho entendimiento. cuidado. Entonces, yo lo que... exacto, exacto. Voy a platicar un poquito esta parte porque creo que es bien importante comentarlo. Estas plantas, digamos, mejor dicho, estos hongos como tal, que pertenecen al reino fungi, eh, pueden ser asimilados por algunos tipos de animales. Por ejemplo, los renos en Siberia, por ejemplo, ya yéndonos un poquito más lejos, son capaces de alimentarse de esta amanita y gracias a las enzimas que ellos tienen para degradar las sustancias, literalmente la filtran y ese estado psicoactivo no los daña, no los intoxica como tal, pero sí los pone en un estado alterado. ¿Qué pasaba en la antigüedad? La gente de pronto veía venados, renos y osos que de pronto hacían cosas rarísimas. E incluso podemos encontrar un filme francés. Déjenme, les voy a dejar el nombre en mi Facebook porque ahorita no lo recuerdo, está en francés, pero es un filme que habla de los osos y habla de cómo en las épocas de lluvia los osos suben a lo alto de la montaña a propósito y se comen los hongos que van creciendo en la tierra. Lo más curioso del caso es que hay osos que bajo estos estados se ponen a observar su alrededor, incluso a ellos mismos, en lo que es el agua, en lo que es la naturaleza, y pueden encontrar varios videos, incluso de renos, que de pronto hacen como cosas raras, giran la cabeza, como que se retuercen, como que están estimulados. Y esto es debido a la alimentación que ellos tienen. Claro, los chamanes de Siberia, nada tontos, se dieron cuenta que los renos podían filtrar estas sustancias. Y esto va a sonar un poco extremista, pero los chamanes recolectaban la orina de estos renos y la bebían, la consumían, para Está bien. poder adentrarse. Exacto, para poder adentrarse en estos estados. Claro, eso solamente es un tipo, ya que, por ejemplo, si nos vamos al continente americano, principalmente en las culturas de México, podemos encontrarnos otro tipo de forma de adentrarnos en este mundo, como por ejemplo la cultura huixarica, o mejor conocida en español como huichol. Esta cultura es mayoritariamente del lugar de Nayarit, México, y estas personas han trabajado con lo que es una especie de cactácea, a la cual podemos llamar, o popularmente se le llama peyote. El peyote como tal es un tipo de cactácea que puede producir estos estados alterados de conciencia siempre y cuando se siga un protocolo de consumo. ¿Qué pasa con esto? Los chamanes no iban por ahí simplemente agarrando los hongos, se los comían y ya, ¿no? O las plantas medicinales y ya, ¿no? Sino había todo un proceso de depuración, incluso física. La gente dejaba de comer, por ejemplo, cosas que le hicieran digestión pesada, como la carne, como los lácteos, como este tipo de alimentos que nos cuesta más trabajo digerir. Personalmente, también creo que hay otro tipo de acercamiento a estas plantas con lo que es la ayahuasca, que es otro tipo de, bueno, combinación de hierbas, porque la ayahuasca como tal es una combinación de varios tipos de hierbas que producen también un estado alterado de conciencia. Entonces, ya tocamos algunos temas, ya tocamos algunos puntos, algunas plantitas, pero también cabe mencionar
que el más famoso, yo creo, que de este tipo de elementos psicoactivos espirituales vendrían siendo los hongos Psilocybe cubensis. Este tipo de hongos crecen mucho en las sierras de México. De hecho, en la Sierra Mazateca hay muchísimo de este tipo de hongos. Y una de las mujeres más famosas del mundo que trabajó chamánicamente hablando con estos honguitos fue María Sabina. Posteriormente, Pachita también es otra chamana que también siguió los mismos pasos que María Sabina. Entonces, podemos darnos cuenta que ya hay un conocimiento ancestral, es decir, desde hace mucho tiempo los seres humanos comenzaron a experimentar, comenzaron a determinar, comenzaron a decir, ok, esto no es un dulce, no es un juego, así que vamos a darle un sentido profundo, porque para eso son estas plantas. Ahora, también quiero hablarles, ahorita antes de que pasemos a las partes interesantes del tema, me gustaría comentarles que también es bien importante señalar que dentro del chamanismo, las plantas psicoactivas no son las únicas por las cuales se ayudaban los chamanes, sino también se ayudaban con plantas que no eran como tal psicoactivas, pero para ellos poseían un espíritu poderoso, como el romero, como la manzanilla, como este tipo de hierbas que nos ayudan, por ejemplo, con infusiones de té. Eh, los chamanes, vaya, estoy generalizando, porque el chamanismo es súper amplio. Cada escuela tiene su propia forma de adentrarse. Pero lo más curioso de esto es que, por ejemplo, si ustedes quieren saber más de este camino, el autor Carlos Castañeda, en sus libros de las enseñanzas de Don Juan, que es en breve una historia de un antropólogo que va a estudiar el chamanismo a un pueblo, no les voy a hacer spoiler, pero simplemente estos libros tratan sobre cómo este antropólogo se adentra en el camino del chamán con esta persona sabia llamada Don Juan Matus, quien es el curandero, el chamán, el mago de la tribu, por así decirlo. Eh, esta persona, dentro de sus libros, te habla mucho sobre la conexión del mundo espiritual, porque una cosa es adentrarnos en las plantas sagradas y otra cosa es el trabajo que hacemos ya dentro de este mundo no ordinario. Este chamán habla de que para que el chamán se convierta en chamán, por así decirlo, para que realmente la persona pueda tener un conocimiento amplio, debe tener experiencia con los caminos de las plantas. Y de hecho hay 7 capítulos enteros en los que don Juan Matus lo lleva a través de diferentes viajes a Carlos Castañeda, a través de hongos, a través de hierbas, y le va mostrando los diferentes espíritus que predominan en ellos. Por ejemplo, en el peyote podemos encontrarnos mucho al venado azul, o principalmente a la deidad del venado. Esto es debido a que el peyote como tal, esta parte como circular, para esta cultura representa el corazón, el amor que hay en este espíritu compasivo hacia aquellos que lo buscan, hacia aquellos que tratan de llegar a su entendimiento. Pues la leyenda cuenta que los primeros cazadores tuvieron que salir en busca de los 4 elementos, en busca de una tierra, no diría prometida, pero se podría decir que el conocimiento de la tierra. Y estos cazadores fueron guiados por el venado azul, por el gran espíritu. En mi canal tengo algunos videos en los que platico sobre estos temas, ahí pueden encontrarlos. Y bueno, antes de proseguir, Aurora, ¿quieres decirnos algo? Sí, es que no te quería interrumpir, pero me estaba fijando en que, bueno, esto es algo en lo que ya me había percatado, pero sobre todo con lo que nos estás contando, con el libro, con este ejemplo que nos has dado, en este camino, este estudio, mejor dicho, porque ya nos ha quedado claro que no es que el chamanismo se trate de eso, es una rama, una parte tal vez del chamanismo. El chamanismo es mucho más, engloba muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, esta Exacto. rama, si la queremos estudiar, si queremos experimentar con ello, debemos de contar con alguien que sí conozca, que sí tenga esos conocimientos. Y considero que eso, ¿no? Ponerle una intención. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué intención le estoy poniendo? Y con la seguridad de que lo voy a hacer con una persona que me acompañe, que me guíe, que me dicte
los pasos a seguir con un chamán que realmente lo conozca, ¿no? Porque luego, si no, por el contrario, nos encontramos o nos podemos encontrar con experiencias que no controlamos, que nos pueden resultar Sí, sí, incluso agradables o incluso así quedarnos es. varios días ahí atrapados, entre comillas, y es cuando entonces esta planta de repente es una planta que muy mala, ¿no? Así es. Entonces creo que es Sí, bastante importante cómo hacerlo y qué intención ponerle. Ya. claro, de hecho, justamente, justamente a esa parte voy. Es muy cierto lo que hablas, Aurora. Creo que una vez que ya sabemos de dónde proviene, algunos ejemplos, algunas guías que podemos tomar para este camino, ahora sí me gustaría adentrarme en lo que son los mitos y las realidades sobre este tema. Vaya, ya sabemos que estas plantas nos ayudan a tener un pensamiento diferente, nos ayudan a adentrarnos en una percepción diferente. El mismo Aldous Huxley hablaba de eso, hablaba de que las puertas de la percepción, aquellas, esos ojos de la conciencia con los que podemos observar el mundo. ¿Qué Ujú. sucede en este tipo de experiencias? Yo la verdad creo, y de hecho he visto muchísimos planteamientos de personas que hablan de que al menos una vez en la vida deberíamos tener un acercamiento con estos espíritus. ¿Qué pasa con esto? Yo siempre he pensado que, como dicen los doctores, no todos los remedios son para todos los pacientes. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos adentrarnos en este entendimiento, no solamente debemos quedarnos con la idea de que vamos a tener un viaje, de que vamos a contactar con la naturaleza o con los espíritus, porque realmente con lo que se conecta es con tu Dios interno, con lo que tienes dentro. Lo que traes adentro se va a amplificar. Y si tú quieres sanar, claro que lo vas a sanar, pero no te puedo asegurar que todo el proceso sea placentero, debido a que también dentro de estos viajes rompemos modelos con los cuales hemos construido nuestra identidad, rompemos creencias, rompemos mucho de lo que creemos ser. Y de hecho a esto se le llama la muerte del ego. Esta parte es el momento en el que te disuelves con el todo. Es el momento en el que básicamente no existes tú, sino tú eres parte de la existencia universal del cosmos, del planeta, y eres uno con el todo. Esto podría sonar, y de hecho suena muy romántico, y me encanta esa forma de tomar este tema, pero también debemos aclarar algo. Las plantas como tal, los viajes chamánicos que tal vez no puedan ser placenteros, no es debido a entidades obscuras, malignas o lo que muchas veces he escuchado como infestaciones espirituales. Esto me atrevería a decir que es pura superstición, es un mito, debido a que realmente la oscuridad que nosotros logramos experimentar en este tipo de viajes es la nuestra propia. Por ende, muchas veces, antes de tener este entendimiento y antes de acercarnos a este tipo de conocimiento, debemos primeramente estar estables con nosotros mismos, estar estables con nosotras mismas, sentirnos plenos y tener, como dices, Aurora, una intención clara. Yo quiero platicarles un poquito de una experiencia que tuve en una ceremonia de ayahuasca en la cual literalmente nos sentaron a mucha gente en círculo, fácil unas 50 personas, en la cual había un grupo de chamanes, eran como unas, ¿qué será? Unas 9, 10 personas las que estaban llevando el viaje a través de la música. Se podría decir que dentro de estos rituales, los chamanes van contando historias a través de canciones que te van brindando entendimiento, te van brindando conocimiento. Claro, en estos rituales llegamos a tener contacto con la ayahuasca y definitivamente fue una de las experiencias que podría decir que me cambió la forma de ver la vida, debido a que yo siempre he tenido acercamientos muy bonitos, muy placenteros, muy hermosos con el mundo vegetal, muy llenos de conciencia, pues es así como llegué a los animales de poder, realmente. Entonces, vaya, en este tipo de experiencia, de pronto a mí me pasó que las personas del alrededor de pronto te voltean a ver
Y es así como que dices, ¿por qué me está mirando esta persona, no? Y te empiezas a poner paranoico. Pero la realidad es que ellos no te están viendo. Realmente ellos están dentro de sí mismos. Sus ojos tal vez físicos te estén viendo a ti, pero realmente no te están juzgando, no te están atacando ni nada por el estilo. Pero dentro de mi mente, yo creía que la gente me estaba viendo raro y empecé a tener, pues lo que se podría decir, un mal viaje. ¿Qué sucede con este tipo de situaciones? Nosotros muchas veces tememos a lo desconocido y la principal fuente del miedo, del temor hacia este tipo de ceremonias es debido a que nos hacen sentir cosas que nunca en la vida hemos sentido de manera consciente, física, en el mundo palpable. Claro que si llevas años de meditación, años de trabajo espiritual, es muy posible que hayas llegado a experimentar estos estados alterados de conciencia. Pero este tipo de plantas está mal dicho que sean atajos, porque realmente no son atajos a nada. Una vez que tú estás con la planta, como recordemos esa ley de la física, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, muchas veces las personas, cuando temen o están temerosas en estas experiencias porque no saben lo que están sintiendo, pues se enclaustruan en un sinfín de qué está pasando, me voy a morir, mi corazón, mi conciencia, me siento raro. Y ahí es cuando los chamanes se acercan para manejar tu sombra. Un trabajo principal del chamanismo es que el chamán entiende que nada en esta vida es gratis, por así decirlo. Y no me refiero a una cuestión monetaria. Me refiero a que si tú quieres sanar a una persona, deberás saber manejar su sombra para que esa misma sombra no se refleje en ti y, por supuesto, no se refleje en el alrededor. Dentro de los rituales que en algún momento he llegado a estar presente, me ha tocado ver a personas que han tenido estas crisis existenciales en las que empiezan a decir que ven sombras o que ven seres malignos o que ven cosas que no les gustan. Y la respuesta de los chamanes siempre me ha sorprendido porque siempre les terminan diciendo, ¿por qué te espantas si eres tú mismo? ¿Por qué te espantas de tu propio espejo? Analiza lo que estás mirando. De hecho, este chamán, al cual llamaban Potro Blanco, yo le pregunté a este señor, ¿por qué a veces yo sentía culpa conmigo mismo o sentía obscuridad en mí o sentía ira? Porque antes de comenzar en este camino espiritual, pues era una persona, y de hecho a veces me sigue saliendo esa parte, en la que me estreso demasiado y ese mismo estrés me cega del mundo, me cega de mis emociones y comienzo a acorazarme en una concha y portarme a la defensiva con todo mundo y con el todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando fui a este ritual y le platiqué a este chamán lo que me estaba sucediendo, él me dijo que realmente lo que yo estaba viendo de la culpa, del mal y de la oscuridad era una parte de mí que se encontraba en el lugar más profundo de mi conciencia. Por eso se encontraba en la oscuridad. No porque fuera algo diabólico, sino porque era algo que yo mismo he enterrado. Yo mismo lo he dejado hasta allá abajo y no lo he querido sacar por temor a confrontarlo. Entonces, yo le quiero decir a todas las personas que quieren adentrarse en este entendimiento, que primeramente tomen en cuenta, antes de adentrarse en esto, que lo que van a ver en ese tipo de experiencias son ustedes mismos. Nunca le atribuyan esta parte negativa a entidades externas. ¿Por qué? Porque eso nos cega más de llegar a un entendimiento. Eh, He llegado a tener conversaciones con algunas personas que me han comentado sus experiencias con hongos, sus experiencias con incluso la cannabis u otro tipo de plantas que los amplifican en su conciencia. ¿Y qué pasa? Me dicen, oye Alex, es que en mi viaje de hongos psilocibe, de pronto vi a un hombre con ojos blancos, de piel roja, que me miraba como enojado y abría la boca y le salían unos colmillos y yo decía, wow, qué experiencia, ¿no? Porque efectivamente son cosas que te impactan. Eh, yo siempre he pensado que antes de que nos espantemos, pensemos.
Ujú. ¿Qué me quieres enseñar? Porque por algo estás aquí. ¿Qué es aquello que quieres que observe? Y esta persona lo que hizo fue preguntarle a este ser qué era lo que necesitaba escuchar. Graciosamente, el ser, de manera mental, por así decirlo, le contesta que es su antepasado. Este hombre, esta persona, al finalizar el ritual se quedó con esa idea y le pedí que investigara un poquito más de su árbol genealógico. Lo más gracioso del caso es que resultó ser una persona que proviene directamente de piel roja, de pieles rojas, de los yaquis. Ahí estaba la... Literalmente exacto, ahí estaba la representación de su ancestro con la piel roja. Entonces, es aquí donde nosotros debemos saber analizar e interpretar las cosas raras que podemos llegar a ver dentro de este tipo de rituales. Porque muchas veces, después de esa capa, después de entender eso, llega una gama de amor y de una, te llenas de luz, te llenas de entendimiento, de claridad y dices, wow, acabo de renacer, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, De sí, hecho, entonces imagínate. Dime, dime. hay una frase que suelo utilizar bastante, que es que hasta que no abrazas tu propia sombra, no serás consciente de la luz que realmente tienes. Porque Claro, me encanta que estés diciendo esto, solemos rechazar mucho la sombra, ya sea así es. porque la exteriorizamos, es decir, no es mío, es algo de fuera, o porque Exacto. nos da miedo, nos asusta o la negamos, simplemente la negamos. Y cuanto más la neguemos, más vamos a quedarnos ahí trabados y bloqueados. No hay que negar la propia oscuridad. La oscuridad como tal no es algo maléfico, no es algo demoníaco, ¿no? Recordemos, Exacto. por ejemplo, qué era la oscuridad para los celtas. Era algo que complementa la luz, no que busca su exterminio. Era autoanálisis, era estudio, era mirar hacia adentro, al universo que tenemos dentro, no fuera. Entonces, bueno, yo creo que en ocasiones, una vez eso, trabajas la sombra, la abrazas, la entiendes y la liberas, de repente lo que tú dices, ¿no? Renaces y es cuando más brillas. Eh, Disculpa, aprovecho para leer el comentario que nos ha dejado Amanda. Dice, siempre somos nosotros mismos. A veces me ha pasado que veo cosas raras y luego me pregunto, ¿tanta rareza estoy proyectando desde mi interior? Bueno, a veces también tu subconsciente es un poquito teatrero, ¿no? Y nos manda señales bastante exageradas como una piel súper roja, que quizá primero ves un demonio y resulta que no. Hay que interpretar un poquito más a ver qué nos dice. Sí, sí. Exacto, muy, sí, y de hecho lo que comenta a nuestra queridísima Amanda, la verdad es que es muy real. También por ahí nos dejó un comentario que dice, las plantas también te toman exámenes, probando fortaleza interior. Vaya, eso es muy real, porque vaya, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué queremos realmente? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra intención con este tipo de interacciones? Eh, el otro día también esto me recordó mucho a que una persona me contactó, no voy a decir el nombre, pero me contactó para decirme que ella quería adentrarse en este entendimiento sin pasarla mal, es decir, sin tener algo negativo porque le daba mucho miedo y que ella solo quería averiguar la forma de saltar a la parte bonita de la planta. Y vaya, yo le dije que si ese era su pensamiento, entonces mejor no lo intentes, porque no va a ser placentero en el principio, puede que, o al final, no lo sé. Va a haber un momento en el que requerimos ser guerreros, observar con la conciencia, no observar con el juicio, porque el juicio es lo que nos determina el miedo. Eh, Muchas veces, por ejemplo, bien dices, Aurora, los celtas, una de las culturas más maravillosas, me encantan los celtas, a decir verdad, son maravillosos. Y claro, esto también me recuerda, bueno, tomando ya estos ejemplos de estas culturas del norte de Europa, germánicas, bueno, también podríamos ahí catalogar a los escandinavos, que realmente, por ejemplo, si nosotros observamos el mito de Odín, cuando encuentra las runas, cuando va a adentrarse en el conocimiento de las runas, pues no es un viaje nada placentero. Literalmente, si leemos las Edas, nos damos cuenta que Odín sufrió, sacrificó
y todavía se sumergió en las raíces del gran árbol del universo hacia lo que él determinaba Hell, que era la parte oscura del universo, era la parte, se podría decir, oculta de la realidad. Y una realidad en la cual no era un viaje placentero. Pero solo así Odín logró obtener el conocimiento de las runas y poderlo y lo proyectó. Entonces, este tipo de mitos nos hacen referencia a que debemos tener valentía. Por ahí Miriam nos comenta, siempre le tenemos miedo al sufrimiento y mucho más a lo nuevo, porque en ocasiones pensamos que todo es placentero, pero no es así. Toda magia requiere un sacrificio, sin duda. Claro, pues a decir verdad, este tipo de sacrificio del que estamos hablando, podríamos irnos tal vez con la idea del chivo, ¿no? O la idea acá de algo acá ya bien, sádico, ¿no? Pero la realidad es que no es o no siempre ha sido así. Claro, hay culturas que en algún momento lo practicaron y que lo llevaron a cabo y es totalmente respetable, pero al final, este sacrificio que nosotros hacemos, se puede ver reflejado en aspectos de tu vida diaria. Y a esto me estoy refiriendo a que es muy posible que después de que tengas este tipo de experiencias y, por ejemplo, tu círculo social tal vez no se desenvuelva en esas experiencias, tal vez comiences a sentir una desconexión, un rechazo o tal vez simplemente ya no te vibren estas personas y comiences a buscar otro tipo de círculo social. También, otra cosa es que puede ser que este sacrificio se vea reflejado en un quebrantamiento de tus ideas, de lo que creías que tenías que lograr a determinada edad, de lo que creías que tenías que hacer en determinado momento, ¿no? Son constructos que de hecho nadie de nosotros tiene la culpa de eso. Esos son constructos que se han generado durante mucho tiempo. Y estas plantas nos ayudan adentrarnos en este conocimiento. También esto me recuerda al libro de El viaje chamánico de David Gore, en el cual también nos plantea gran parte de lo que es este paso de la sombra a la luz, del chamanismo y sobre todo de la interacción con plantas. Aurora, ¿quieres decirnos algo? Pienso que querías decirme algo. No, no. Miré porque Perfecto. pensaba que tenía el gato aquí, pero luego he pensado, no, si no está aquí y ha sido un... Bueno, quien tiene gatos me entenderá. Nada, nada, aprovecho para leer el comentario. Dice Monse, lo que se llama sacrificio es hacia uno mismo. Sí, todo sacrificio tiene una compensación, ¿no? Porque al final es eso, no nos sacrificamos porque seamos víctimas, sino porque Exacto, somos héroes, ¿no? Y todo héroe tiene que exacto. sacrificarse, o todo sabio, ¿no? Entonces ese sacrificio luego se va a convertir en un regalo. Así es, así es. Y es justamente ese tesoro, por ejemplo, si nos vamos a la teoría del el viaje del héroe, ahorita que comentaste esto, pues es justamente eso, ¿no? Como dice Joseph Campbell, en la cueva más oscura a la que temes entrar, yace el tesoro más brillante que quieres encontrar. Entonces, es aquí donde cabe mencionar que yo pienso, y a niveles totalmente individuales, pienso que estas experiencias te pueden llevar a una sanación profunda de cuando, por ejemplo, sufrimos tal vez una pérdida de algún ser querido, sufrimos algún desamor, algún rompimiento también. Cuando sufrimos, nos sentimos perdidos en esta vida o sentimos que no, que lo que estamos haciendo no tiene un impacto como lo desearíamos hacer, este tipo de rituales nos ayudan a reencontrarnos. Imaginemos que a lo largo de la vida y a lo largo de nuestro día a día, eh, acumulamos ruido mental, acumulamos tensiones, acumulamos ideas, acumulamos juicios. Y cuando llegamos a estos exámenes vegetales, por así decirlo, pues nos dan nuestra cachetada con guante blanco, ¿no? Nos dicen, oye, tal vez aquí te estás exagerando un poquito, bájale aquí y mejor enfócate en esto, ¿no? Para reencontrarte, para reubicarte a ti mismo o a ti misma. Yo en lo personal he seguido este camino no como una ventana o como ¿qué se podría decir? Un atajo, porque para mí nunca han sido atajos. Si realmente fueran atajos, créanme, sería más feliz de lo que soy ahora. No, no es cierto. Pero,
yo creo que aquí en estas cuestiones no hay atajos. Si hubiesen atajos, Exacto. no, esto es como copiar el examen, ¿no? Lo podrás copiar, tú crees que es un atajo, pero luego cuando te viene la prueba y te das cuenta que no tenías ni idea, no la superas, ¿no? Así que estos Exacto. atajos, en ocasiones más que atajos, son traspiés que nos llevan hacia atrás. Entonces yo considero que en cada momento te llega lo que te tiene que llegar, tienes que tener una intención muy clara cuando, o sea, es decir, no es un juego, ya sean las Exacto. plantas, no estamos hablando de eso, pero sea lo que sea, no es un juego. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y qué puedo aprender de ello? Y si veo algo que no me gusta, vamos a preguntar ¿por qué? Porque Exacto. que no me guste no significa que no sea lo que necesite, tal vez, ¿no? Así es, Aurora, así es, y totalmente, totalmente de acuerdo contigo, porque yo diría que si buscamos un manual, lo has resumido perfecto. La verdad es que, y pues claro, la verdad es que al final creo que lo más importante de todo esto no es decirles qué tipo de rituales o qué tipo de plantas o qué tipo de cosas pueden utilizar, porque todo esto son herramientas espirituales, o al menos así le llamo yo. Son herramientas que puedes aprender a usar y que puedes integrar a tu vida. Pero ¿qué pasa cuando esa herramienta se vuelve tu única llave? Si Mm. nosotros nos enclaustramos solamente en que las plantas nos van a dar la apertura de las puertas del universo o la apertura al mundo espiritual, pues no vamos a darnos cuenta del principio de todo esto, nuestro propio enteógeno, nuestro propio Dios interno, nuestra propia magia. Es ahí donde, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando voy a este tipo de experiencias, vaya, el viaje no termina cuando amanece, ¿no? De hecho, regreso a casa, me pongo a pensar en todo aquello que aprendí en ese ritual y trato de realizar lo que en algún momento se me dijo. Y a esto quiero compartirles una experiencia personal. Cabe mencionar que hace como unos 6, 7 años me sentía muy desconectado de mi círculo familiar, me sentía muy desconectado de lo que eran los míos, ¿no? Mis propias raíces, mis propias, vaya, los míos, ¿no? Y cabe mencionar que yo estaba buscando este entendimiento, pues precisamente por alejarme de todos los modelos familiares, ¿no? De todo lo que en algún momento yo creía que estaba mal, ¿no? Y era una experiencia de rebeldía más que de entendimiento. Y cuando tuve esta experiencia con los psilocibes, eh, cabe mencionar que, bueno, esto será un poco curioso. Nos encontrábamos en una sierra en la que, una sierra pues más, yo me atrevería a decir más boscosa que tropical, y pues no había baño. Literalmente para poder ir al baño tenías que adentrarte en el bosque profundo, ¿no? Ya habíamos hecho el ritual, ya habíamos tenido interacción con estos honguitos, y en ese momento en el que me encontré en el bosque, parado, en medio de la nada, en la noche, tratando de relajarme para poder hacer mis deberes, sentí, sentí, te lo juro, Aurora, sentí una presencia tan dominante de la naturaleza misma, la oscuridad, la luna brillando, no veía absolutamente nada, solo se veía la luz de la luna reflejando. Y de Y en ese pronto en mi momento, visión, en ese ¿mandé? preciso momento. Te lo juro, sí. Y en ese preciso momento, a lo lejos, vi como una especie de cabeza de jaguar que se aproximaba hacia mí desde lo más profundo del bosque, ¿no? Y era un jaguar de color rosado. Sé que suena loquísimo, sé que suena rarísimo, pero era un jaguar de color rosado. Y yo cuando lo vi, dije, oh, oh, ¿estoy viendo a la pantera rosa? ¿O qué rayos es eso? No entiendo, ¿no? Y entonces, este jaguar se comenzaba a acercar a mí y entre más se acercaba, más como que desaparecía, como que estaba y no estaba. Entonces, en ese momento, empecé a sentir esta conexión con total naturaleza, esta conexión que me volvía a ubicar en mi parte más salvaje, más cavernícola, por así decirlo, ¿no? Entonces, empecé a reflexionar, rayos, antes, en la antigüedad, en la parte paleolítica, o sea, cuando los seres humanos éramos aún cavernícolas, hasta ir al baño era un riesgo. O sea, literalmente era un riesgo. Oye, Sí. ¿te subiste luego los pantalones o te quedaste ahí? No, no Porque los traía abajo, no los traía abajo.
Cabe aclarar. Pero en ese momento, justo en ese momento, entendí que realmente el hecho de que nosotros reconectemos con nuestra parte más cavernícola, por así decirlo, nuestra parte primigenia, era una forma de decir, ahora entiendo por qué los grupos se unían como familias. Las tribus, independientemente de que fueran primos, los primos de los primos o de una de una tribu y los hijos de la otra tribu, de pronto unían fuerza y se volvían una gran familia. Y en eso me llegó el entendimiento de que la familia puede llegar a ser a veces algo con lo que choquemos, pero realmente cuando analizamos el por qué chocamos, nos damos cuenta que realmente no es tan necesario chocar. Simplemente hay que deslizarnos en este entendimiento, hay que deslizarnos en los que son los nuestros. Y si no nos llevamos bien con nuestro círculo familiar, no hay problema. Eso no quiere decir que en el futuro tú puedas construir un círculo muchísimo más beneficioso para ti y para los tuyos. En esos momentos entendí que realmente si yo hubiera sido un cavernícola en ese momento y ese jaguar hubiera sido un jaguar de verdad, tal vez ya no hubiera podido regresar a casa, ¿no? Entonces, fue un entendimiento que me llevó a puro amor. Me ancló a lo que es el amor a los tuyos, el amor a aquellos que están contigo y a aquellas personas que a lo mejor no son tu familia de sangre, pero son aquellas personas que se han convertido en tu familia, ya sean tus amistades, ya sea tu pareja incluso, no sé, independientemente del caso. Ese día regresé a casa, le comenté esta situación a algunos miembros de mi familia y pues vaya, se botaron de la risa, ¿no? Con lo de la Pantera Rosa. Y en esos momentos, en el momento en el que los pude abrazar de nuevo, en el momento en que me pude volver a reconectar, sentí una paz, una claridad, sentí que toda esa rebeldía, todo ese enojo, todo ese choque que tenía había desaparecido por el simple hecho de darme cuenta de lo importante que es tener en cuenta el sentido de la unión. Y puedo decir que lo que me enseñó esta familia de honguitos fue eso, la familia. Literalmente, me enseñó a reconectarnos, me enseñó a soltar, a aligerarnos. Aligérate, porque no sabes cuándo un jaguar puede llegar y comerte. Entonces, con todo esto, a lo que quiero llegar y ya aterrizando esta idea, es a que realmente todo aquello que les muestren estas plantas, estos espíritus, llévenlo en su corazón y asimílenlo con ese amor, con esa sensibilidad, porque para eso son, para que te sensibilices. Muchas personas, bueno, ya no voy a hablar de personas porque en sí las personas no es el verdadero sentido de esta plática, sino la concepción que tenemos sobre estos espíritus. A veces nosotros, como personas individuales, podemos llegar a tomar ciertas preferencias dentro de estas mismas plantas o sustancias psicoactivas. Como por ejemplo, mucha gente me ha preguntado de los beneficios de la cannabis o de los beneficios del cáñamo. Y claro que tiene muchísimos beneficios hoy en día a niveles clínicos, a niveles económicos, a niveles en todos los aspectos. Pero también es cierto que se ha manchado con ideas, se ha manchado con pensamientos y cuestiones egoístas. Entonces, cuando nosotros vamos a adentrarnos a una planta, sea la que sea, debemos siempre agradecer que tenemos la oportunidad de acercarnos a ella y sobre todo informarnos. Yo les recomiendo a todas las personas que van a querer realizar un viaje de chamánico, ya sea de ayahuasca o de cualquier otro tipo de planta, que vean antes el documental en YouTube llamado El Último Chamán. Este documental, El Último Chamán, este documental narra la historia de un chico que tenía problemas con los cuales le diagnosticaron una especie de psicosis. Y este chico iba al psiquiatra, tomaba antidepresivos y varios elementos, pues, farmacéuticos. Y realmente nada lo hacía sentir bien. En sus tratamientos y en este documental, pues él habla de cómo, y de hecho el documental se trata, de cómo él cambia toda su medicación, por así decirlo, farmacéutica, por una medicación chamánica, con plantas, con una interacción con plantas directamente.
y no solamente psicoactivas, sino plantas normales, como lo que podría ser la hoja de coca o lo que podría ser el tabaco. Vaya, este tipo de plantas, claro que el tabaco que consumimos en los cigarros de hoy en día, pues ya no es tabaco en sí, ya es más alquitrán, ya es otro tipo de Otro cositas. tipo. Tiene muchos aditivos y muchas, lo diré así, muchas mierdas añadidas. Tú Ex- estás hablando de la exacto. planta del tabaco. Exacto. Y es donde nosotros, cuando nos adentramos en este entendimiento y dentro del documental, él narra historias de personas que, pues al mezclar todo tipo de medicamentos, todo tipo de cosas, se dañan la salud. Este chico lo que te trata de explicar en este documental es que realmente a veces esos problemas que nosotros sentimos como ansiedad, depresión y otro tipo de emociones que pueden llegar a catalogarse hoy en día como una enfermedad, pues también pueden llegar a ser producto psicosomático, es decir, un producto de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestra paz interior. Por esto creo muy importante comentar y recordarles, no todos los elementos, no todos los remedios son para todos los pacientes. Hay personas, por ejemplo, yo creo que uno de los métodos, pues más, pues, ¿qué se podría decir? Un poquito extravagantes, es el uso del bufo alvarius. El bufo alvarius es un sapo del desierto de Sonora, principalmente en México. Este sapo, como tal, vaya, todas las especies que podemos encontrar de sapos y de este tipo de anfibios, eh, como método de defensa, como una herramienta para defenderse de otros, poseen unas glándulas y unas mucosas que secretan estas sustancias venenosas, que en el momento en que la serpiente muerde al sapo, lo suelta, porque se muere, literalmente, por el veneno que éste secreta en la piel. Entonces, imagínate ahora a este sapo, Bufo alvarius, que en vez de secretar un veneno como tal, secreta una sustancia psicoactiva, que básicamente droga a todos los animales que lo muerdan. Entonces, su método de defensa es dejar totalmente desorientado a sus enemigos. Sí, y puedes ver cómo insectos, puedes ver cómo serpientes, cómo estos animales sufren una especie de crisis, así como que dicen, no, no, no sé qué me está pasando, ¿no? Y se retuercen. Sí. Pero esto le da tiempo al sapito de poderse ir, de poder seguir, continuar con su vida. Realmente el sapo no lo hace por quererte dar un viaje o por quererte adentrar en este entendimiento, solo lo hace para defenderse. Y hoy en día, pues se ha logrado pues, sintetizar, se ha logrado extraer esa sustancia, o también algunas personas lo siguen haciendo del sapo directamente. Y hay algunas especies de anfibios con los cuales en algunas tribus también del Amazonas los toman, los lamen, y si han visto Los Simpson se podrán dar cuenta que, pues en la parte en la que Homero lame un sapo y se pone súper feliz, ¿no? Las pupilas. Todo esto, ajá, exacto, todo esto proviene de este tipo de animales. ¿Qué pasa? Este tipo de historias también han hecho que personas quieran besar sapos o quieran besar a estos anfibios. Por favor, no lo hagan. Por su salud y sobre todo por la salud del animal, no lo hagan. Eh, Cabe mencionar que los animales, hay animales como lo que mencionabas, Aurora, algo muy divertido, es que los jaguares en México se les ha visto cómo van tomando ciertas combinaciones de hierbas y las mastican en su boca durante días y días y días y días. Y este mastique va generando la producción de lo que vendría siendo un mismo efecto que produce la ayahuasca en el ser humano. Entonces, estos jaguares que se encuentran dentro de estos estados psicoactivos, pues tienen conductas súper locas. Se les ha visto cazando cocodrilos en esos estados, cómo se avientan de los árboles hacia los lagos y los cazan en su propio territorio. Esto es algo bastante interesante. Principalmente se comen a los caimanes, que son más pequeñitos, ya que los cocodrilos sí son un poquito más macizos, pero realmente estos jaguares, cuando entran en estos estados, se sienten héroes, se sienten superhéroes y los ves escalando, corriendo, teniendo interacciones bien raras con los animales. Y por esto el jaguar antiguamente se le llamó el rey rebelde o el espíritu rebelde de la naturaleza,
porque no sigue las reglas. Literalmente, cuando se encuentra empoderado, se adentra en las profundidades y no le importa si no se puede mover, no le importa si está repleto de todo. Tiene la valentía para adentrarse en esas profundidades. Entonces, esta analogía se traslapa o se traspasa a los seres humanos cuando queremos recabar esta valentía, cuando queremos recuperar este empoderamiento personal a través de este camino, va a ser bien necesario conectar con los espíritus de nuestra tierra, los espíritus que se encuentran a nuestro alrededor. Un principio primordial del chamanismo es que si tú quieres adentrarte en este entendimiento, primero investiga qué culturas, qué entendimiento chamánico hay a tu alrededor, porque hay en todo el mundo. Realmente, por ejemplo, en Sudamérica, tenemos en Centroamérica, por ejemplo, en el norte de Europa, al sureste de Europa, tenemos muchísimas tribus y culturas que de hecho hay varias que no han sido estudiadas debido a que pues no se le permite la entrada, ¿verdad? Estas culturas pues están aisladas de la ciudad, están aisladas de las personas y pues los antropólogos han hecho este tipo de recuperación de información. Por eso me apasiona tanto este tema. Si quieres, aprovechamos para leer qué nos han comentado por ahí. A ver, voy a subir un poquito. Vale, esto ya lo habíamos leído. Sí, bueno, no, solo el último. A ver, Amanda, no hay atajos, todo está, o esto es de antes. Sí, el último mensaje es de Amanda. Y nos dice, Perfecto. ahora se me fue. Ah, no, sí, dice, en Perú se usa el sapo cambo. Ay, Ah, el sapo cambo. Sí, Por sapo. supuesto, por supuesto. Digo, amigos, dice, amigos, este tema me va recontra bien. Este mes me entraré a ceremonia sagrada también. Oh, ya nos contarás, Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues sí, Perfecto, perfecto. wow, Dime, dime. nada, quería decir que es muy, muy, muy interesante todo lo que nos estás contando. Por una parte, todo lo que estamos desmitigando, ¿no? Todo lo que es, todos Sí, esos tópicos. Por otra parte, entender que no a todas las personas lo mismo le va a sentar de la misma manera y además me da a mí también que ya no solo depende de la persona, sino va a depender mucho de en qué momento estés tú, en qué proceso estés, qué ritmo estés llevando, ¿no? Porque seguro que una experiencia no será igual cuando lo hagas, yo qué sé, si lo hago ahora que si lo hago dentro de 2 años en otro estado, tal vez. Y eh, me doy cuenta también que parece ser que ya no solo a las plantas psicoactivas, también a las plantas medicinales o plantas aromáticas, que también se puede utilizar en aromaterapia o etcétera, así es. están muy machacadas porque veo que realmente la tierra tiene un remedio para cada afección, tiene remedios para Así todo. es. Es un remedio tan al alcance de todos, tan barato, es un recurso tan fácil de conseguir que es como si, bueno, lo diré sin vaselina, ¿no? A ciertas entidades pues no les Sí, interesa porque tienen un negocio montado con esto, ¿no? Entonces, así se ve es. mucho en tratar de dañar el concepto que hay de estas plantas. Es lo que comentabas tú antes del cannabis también, ¿no? Que te han preguntado mucho. A mí también me han preguntado sobre ello, pero también he escuchado a personas sanitarias, médicos, neurólogos, afirmar sin ningún estudio que esta planta, si la fumas, te va a generar una psicosis. Sin ningún Claro. estudio. Claro, psicosis es una palabra que asusta mucho, ¿no? Entonces, eh, Sí, me doy cuenta que realmente se trata como de castigar todo lo natural, todo lo que nos venga de la tierra, solo porque no se así basan en es. conocimientos científicos, vamos a decirlo así, porque Así es. sí hay estudios científicos que las investigan, pero bueno, tal vez a ciertas personas, vamos a decirlo así, pues no les interese. Entonces yo creo Sí, que nos dices, es súper, súper, súper importante investigar antes de... sí, sí. Y tienes toda la razón, Aurora. De hecho, bueno, cabe mencionar que efectivamente, por ejemplo, en este documental que les mencioné del último chamán, pues platica un poquito sobre eso, sobre que si te encuentras medicado, si te encuentras con este tipo de cosas, primero dedícate a terminar eso y ya después pruebas otras cosas, porque
no podemos combinar y llenar nuestro cuerpo de cosas y al final pues va a ser algo contraproducente. Por ahí nos pusieron, de hecho, la lavanda relaja sin colocarte, fumar lavanda y sabe muy bien. Por Para ahí, el, Báculo 13. sí, lo había leído. Para el insomnio, para el estrés, no coloca, no te va a dar otro estado, pero relaja mucho. Sea fumada o en Sí, aromaterapia también. Ujú. de hecho, también por ahí Amanda nos comenta también algunas plantas que no son famosas y puede llegar a los mismos estados, pero a largo plazo. No tal vez en unas horas, pero sí en varios días. De hecho, Amanda, ahí tienes un punto bien importante. Eh, Muchas veces a lo largo de este entendimiento, nosotros, y era lo que comentaba anteriormente, hay chamanes que utilizan plantas de poder. Estas plantas de poder no solamente son psicoactivas, como decíamos, la manzanilla, por ejemplo. Dentro del chamanismo se cree que la manzanilla posee un espíritu protector, sanador, la árnica también, y de hecho yo entré en conexión total con la árnica. Hace un tiempo tuve unas lesiones en el pie y pues tenía que tratarme con desinflamatorios y toda esta cuestión, pero he tratado de tal vez sustituir un poquito las cuestiones farmacéuticas por las cuestiones naturales. Estuve investigando y me di cuenta que la árnica, pues sí, desinflama muchísimo los problemas que tengamos en nuestros músculos. También, otra cosa que hay que investigar es que en exceso la árnica también puede adelgazar nuestra piel. Entonces, debemos de tener un equilibrio. Por ende, también la manzanilla, por ejemplo, ya se ha visto que el olor, tan solo el olor de la manzanilla, tan solo el olor de flores como el romero, la lavanda, por supuesto, generan estímulos neuronales que nos permiten desestresar, que nos permite calmarnos, que nos permite tener claridad. Entonces, es donde nosotros debemos tomar en cuenta que efectivamente, si realmente ustedes quieren adentrarse en este conocimiento, no se casen con una idea, prueben su propia experiencia, pero siempre siendo responsables. Nunca hay que buscar este entendimiento en cualquier lugar, porque hay muchos lugares, por ejemplo, en Huautla, aquí en México, hay mucha fama de los honguitos, debido a que pues eran de los lugares principales en los que María Sabina en algún momento se desenvolvió y algunas alumnas de ella. Pero la cuestión aquí es que hoy en día ya se utiliza como negocio, ¿no? Ya te andan aquí como que, no, pues que cómprame y date tu viaje, cómprame y date tu viaje, ¿no? Y es como de, bueno, pues es que no va por ahí. O sea, realmente si no lo haces con una intención clara, pues te puede ir mal en el aspecto de que tal vez lo que estés viendo, lo que estés haciendo, realmente no tenga un propósito y simplemente andes en una pantalla. Y eso es lo más importante, que no nos encontremos en pantallas. Por ahí, dice Marie Dancer, nuestra queridísima amiga Mariana, dice, hay cosas muy buenas que la mayor parte del tiempo nos dicen que son muy malas. Así es, Marianita. De hecho, esto es debido a que si te pones a pensar, las industrias farmacéuticas, las grandes empresas, a las personas que realmente les conviene que tú estés mal, pues obviamente te van a tratar de mantener en estos estados. Y el problema es ese, que hoy vivimos en una era en la que hay tanta información que de pronto se mezcla. Y ahí es donde nosotros podemos caer en una falsa idea de las cosas. Si alguien te dice que es muy mala o que es muy buena, no le creas. Ten tu propia experiencia, si lo deseas hacer. Y si no, eso no te hace menos espiritual y eso no te hace menos iluminado o iluminada. Uh, Creo que cada quien sabe su ritmo, sabe sus tiempos. Hay personas que han hecho esto una vez en su vida y una vez en su vida bastó. Y hay otras personas que lo han realizado en diferentes épocas de su existencia. Todo depende cómo nos conectemos con estas plantas. Yo siempre he recomendado a las personas que por favor busquen una planta, mínimo una planta que les guste, que les haga sentirse conectados, que los haga sentir vaya parte de la naturaleza, una planta o una flor. Hay personas que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No me gustan las plantas, me gustan las flores. Perdón, Aurora, te interrumpí. Dime, No, dime. no.
No, te interrumpí yo a ti, disculpa. Digo que no tiene por qué ser una planta, como decíamos, ¿no? Psicoactiva o que tenga algo en especial. Y yo quiero comentar que como experiencia personal, en una ocasión, por cierto trabajo que estaba haciendo meditativo, llegué a conectar con el sauce y con el Ah, el roble también. sauce. Y no son, el roble y el sauce no son árboles tal vez que se utilicen para, vamos a decirlo así, para drogarte o para llegar a ciertos estados o para, ni siquiera es que tengan aromas realmente muy fuertes o muy... Sin embargo, Exacto. en ese momento fue con lo que conecté y lo que en ese momento sentí y me llegó y la información o el aprendizaje que yo pude recibir era en el que es, perdón, era el que necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, dos árboles Claro. como el sauce y el roble, y a mí me Ujú. sirvieron. Una conexión súper bonita. Entonces, no tenemos por qué ir a buscar lo que más me coloque, aquello que me vaya a dar un viaje súper, porque si lo que buscas, claro, si lo que buscas es eso, oye, pues mejor, pues mira, algo de laboratorio que seguro que te lo da, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pues si te quieres dar la fiesta, pues mira, cualquier cosa te sirve en principio, ¿no? Pero si lo buscas natural, es porque tú vas a conectar con eso. Conecta con Así eso. es. A ver qué te dice, a ver qué te trae. No solo busques la experiencia, ¡uh! Que seguro que también es genial, ¿no? Te lo puedes pasar muy bien o muy mal, Sí, según sea el caso, ¿no? Pero bueno, ahí está y ahí está el aprendizaje. Pero conecta. Creo que es lo así es, importante así es. de seres vivos, al fin y al cabo. Perdón. No, claro, claro, no, adelante, Aurora, claro, y tienes toda la razón. De hecho, algo que a mí me causa, bueno, algo que creo que es muy importante destacar, antes de que sigamos leyendo por ahí los comentarios. Gracias, gracias, por cierto, a todo el mundo que nos está viendo. Recuerden que aquí pueden encontrar mucha información. Síganos en nuestros canales, Planeta Totem, Susurro Astral, Astral Whispers. Recuerden que ahí pueden encontrar mucha información de este tipo de temas. Bueno, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si ustedes, y esto creo que es algo muy importante de mencionar, si ustedes ya decidieron tomar la experiencia, ya decidieron adentrarse, ya tienen su fecha para el ritual, ya van a adentrarse en esta parte y ya están sintiendo los efectos de estas aperturas de percepción, y de pronto empiezan a entrar en lo que podría ser un pequeño o ligero ataque de pánico o de temor o de alguna situación negativa, yo les pido que recuerden estas palabras. Todo lo que sube tiene que bajar. Así que eso no va a ser para siempre. Si tú te sientes mal, si te sientes culpable, si te sientes negativo, pues entre más rápido te salgas de ahí, más vas a poder disfrutar tu experiencia. Porque si toda tu experiencia te quedas ahí, créeme, no vas a sentir que valió la pena y posiblemente te vayas con una amarga experiencia y sin entender realmente el mensaje. Un mal Entonces, concepto. hay o el concepto exacto. Por ende, yo les recomiendo que busquen, yo por ejemplo en las consultas que doy sobre animales de poder y este tipo de cosas, les hablo sobre ciertas respiraciones de poder que ustedes pueden realizar cuando se sienten así. Por ejemplo, les doy un tip, cuando ustedes empiecen a sentir pánico, cuando ustedes empiecen a sentir taquicardias, empiecen a sentirse como alterados, alteradas, van a hacer este tipo de respiración. Inhalan y exhalan de esta manera, sacando con fuerza el aire. Vuelven a inhalar y lo sacan otra vez con fuerza, soltando todo el hombro, soltando su cuerpo. Les puedo asegurar que de 15 a 20 respiraciones de estas les van a calmar así el flujo sanguíneo. Por esto es bien importante que ustedes también se conozcan a ustedes mismos, a ustedes mismas. Nunca se alejen de su cuerpo, aliméntenlo bien, hagan ejercicio cuando van a llevar a cabo estas experiencias, traten de alimentarse lo mejor posible. Y si pueden guardar una dieta de alimentos, pues de difícil digestión, como lo que sería el alcohol, las carnes rojas principalmente. Claro que si comen carne, digo, a mí me ha llegado a pasar, yo la verdad sí como carne, pero antes de estas experiencias trato de reducir su uso. ¿Por qué? Debido a que también estas sustancias pueden llegar a generarte, por ejemplo, la ayahuasca te puede llegar a soltar el estómago. Así que yo les recomiendo que cuando vayan a este tipo de rituales,
se lleven ropita de repuesto, ropita interior de repuesto y varias cositas que puedan salvarles la vida. Así que, por favor, Muchísimas gracias por tus consejos, porque esto va a venir muy bien por si alguien se encuentra alguna pantera rosa, ¿no? Por ejemplo. exacto. Por ejemplo, si alguien de ustedes se encuentra una pantera rosa, no se espanten, solo díganle hola. Y acuérdense de eso. Y si tenemos miedo, algo que podemos hacer, sea con plantas, o sea, en este caso con las plantas, ¿no? Pregúntale a la planta si no estás, por ejemplo, no estoy entendiendo qué está ocurriendo y además me estoy sintiendo un poco incómoda o incómodo, tengo Claro, miedo. Pregúntale a la planta qué es lo que me quieres mostrar, qué es esto que me estás mostrando. O en caso de que no sea con plantas o con otra cosa, pregúntale a tu alma, ¿no? Lo que decíamos exacto. antes de la oscuridad. No salgamos corriendo, vamos a quedarnos, vamos a ver si somos capaces de averiguar por qué estamos viendo eso o experimentando eso, aunque tal vez no sea lo más agradable o lo que más nos guste. Exacto. Puede que sea necesario. Sí, Aurora, y de hecho, vaya, algo que comentas, y de hecho yo creo que si alguien puede ir tomando notita de todo esto, yo creo que le va a servir muchísimo. Por ahí nos quería aprovechar para también volver a leer algunos comentarios. Sí. Nos dice nuestra queridísima Amanda, de donde nos alejen, hay que mirarlo más de cerca, muy cierto. Oh, Lua, aquí está Lua. Hola, Lua, un fuerte abrazo para ti. Dice, yo en estos momentos estoy probando con la Artemisa. ¡Wow! Oh, ¡Qué sí, maravilla! sí. ¡Qué maravilla! Ya. Lo comento porque, de hecho, este tipo de plantas que llegan a tener, por ejemplo, a la Artemisa, ¿no? Esta diosa de los griegos, me encantan estas plantas que están vinculadas con estas historias del pasado, porque nos ayudan a entenderlas, nos ayudan muchísimo a integrarlas. Sí, sí. Si quieres tú, Aurora, perdón, ¿ibas a decir algo? Ah, no, decía que son plantas arquetípicas. No, no es una planta ya, ¿no? Marí, Exacto, exacto. uy, perdón, ahora, vaya, no sé qué hice con el teclado. No A te ver, preocupes. voy a tener que, disculpas, quería leer No el se preocupen. comentario. Mientras, Sí, claro, claro. ya está. Eh, Marí, vale, nos decía, vale. Por ahí, ajá, tú. yo creo que si lo buscas natural es porque la naturaleza te está llamando. Pues ahí lo tienes. Sí, totalmente, totalmente. Estoy Es mirando. verdad, es verdad. Bosque interior interno se reía. Vale, supongo que lo que estábamos comentando hace un momento, porque era de risa, más risas. Vale. Sí. Sí, tengo un poco de dificultades con este teclado. Me estoy habituando, os pido disculpas. No te preocupes, Aurora. De hecho, mira, yo aquí estoy viendo los comentarios. Dice también por aquí Amanda. A veces las respuestas también aparecen días después de la ceremonia. Solo hay que fluir y confiar. Es un camino de sanación y tarde o temprano nos llega el conocimiento. Bien, sí, así es, Amanda. Y de hecho, me gustaría, Aurora, aprovechar también este pequeño espacio. Algo que quieras tú decirle a tu público, algo que quieras comentar sobre tal vez tu punto de vista sobre este tema. Bueno, mi punto de vista creo, Alex, que tú y yo compartimos bastante en este punto de vista porque pienso bastante como tú. Pienso que al final lo que tienes que hacer es fluir con aquello que sientes, no con aquello que te digan porque te digan o porque creas que te va a funcionar. Investiga siempre de varias fuentes, no te quedes con lo primero que te llega. Investiga de aquí, investiga de allá, experimenta, quédate con tu experiencia y de ahí saca tu propia verdad, aquella que te sirva a ti, que no tiene por qué ser la de otros, ¿no? Y en cuanto a las plantas, bueno, siempre con respeto, siempre con una intención y conociendo. Yo no te puedo comentar ninguna experiencia porque sí es cierto que me hubiese gustado en alguna ocasión, sí que me gustaría probar a hacer un ritual de ayahuasca, tal vez, pero es eso. Tengo que informarme más porque no quiero hacerlo por hacerlo. Si lo hago es porque lo quiero hacer bien, quiero sentir esa conexión. Entonces mis experiencias han sido un poquito más, pues lo que te he comentado antes, con el roble, con el sauce, con árboles, sobre todo con el bosque en sí. Eh, Claro.
Bueno, puedo comentar también, he tenido experiencia con el cannabis. Bien. Decir aquí lo mismo, no es lo mismo que tú fumes marihuana, por ejemplo, porque quieras llegar a ese estado y utilizar ese estado para algo, que porque, mira, me quiero colocar y ya está, ¿no? Entonces, aquí hay que ver también la diferencia un poquito. Y entender también lo que decías, que no es para todo, que no todo es para todo el mundo. Entonces, cada uno tiene que ser responsable de sí mismo, conocerse, estudiarse mucho y Ujú. entenderse y aceptarse también. Aceptar lo bueno y lo malo, ¿no? Aunque salga una sombra, pues aceptarla. Esa sombra nos va a ayudar a ver Claro. la luz que somos. Claro, claro, Aurora. Y de hecho, vaya, en esta mencionaste algo súper importante, ¿no? Conocimiento previo a, ¿no? Darnos a ver, darnos a la tarea de poder adentrarnos en este mundo sin temor, sin barreras, analizando todo desde los ojos de la conciencia. Y créanme, realmente creo que es una experiencia que a mí por lo menos como persona, también me llevó a querer ver más allá, ¿no? Buscar más allá. Fenomenal. Y esto me ha llevado a leer a diferentes autores que hablan sobre el chamanismo. Y les puedo decir que hay muchas, muchas escuelas, muchas corrientes de pensamiento, muchas formas de llegar a este entendimiento. Y yo les recomendaría que busquen autores que les puedan dar esta información, documentales incluso, que puedan también llevarlos a este entendimiento, porque creo que siempre es bueno que dentro de estos rituales también alimentemos al grupo con el que nos encontramos, también compartamos parte de esta información, porque cuando nos encontramos en estos estados amplificados de conciencia, más lo que podamos aportar de lo investigado, eso cómo genera una conexión total, genera entendimiento. Sentimiento. Y sí, sí, sí. Y de hecho, mira, por acá nos preguntan, Supertramp, tiene el nombre de un buen grupo. Dice, ¿guardarán el live? Pues espero que sí, espero que sí. Ahora cuando colguemos, en unos, no sé si tarda un minuto, tarda muy poquito, al momento ya está en diferido y se puede ver desde el principio. Lo único que los comentarios desaparecen, no se quedan guardados. Claro. Bueno, bosque interno No, dice sí, yo, mucha información sobre los druidas. Uf, mira, no voy a decir nada aquí porque como nos pongamos a hablar de los druidas ya empalmamos con el siguiente directo. sí, De hecho, podemos decir que en YouTube tenemos una colaboración, ¿verdad? Hablando de la figura druídica, tanto en Planeta sí, Totem como en Susurro Astral estuvimos hablando un poco de esta figura chamánica, porque es un chamán del bosque, el druida o la druidesa, sí, por si te así es. interesa. Bueno, Alex, wow, es que mira, fíjate que se me ha hecho corto y todo, porque me ha encantado. Pero antes de irnos, si quieres decir algo más y sobre todo recuérdanos dónde te podemos encontrar. Claro, claro. Bueno, antes de concluir, recuerden, pueden encontrarme si gustan contactarme, si gustan platicar tal vez en algún momento conmigo de forma personal o buscan una especie de guía en la que yo les pueda ayudar. Cabe mencionar que todo yo lo comparto desde mi propia experiencia. Cabe mencionar, ustedes pueden encontrarme en mi canal en YouTube, Planeta Totem, así como también en mis redes, en Facebook o Instagram, Planeta Totem. En Instagram me encuentran como planeta.totem. Y bueno, también si me quieren agregar a mi Facebook personal, Alex Dragon, también por ahí. Ustedes siéntanse con la confianza de comentarme, siéntanse con la confianza de compartirme pues parte de sus experiencias. También si gustan hacerlo un poco más personal, pueden encontrarme en mi correo alex.lobspell, lobespel con doble L, ca, @gmail.com. Ahí me pueden encontrar, ahí me pueden buscar. También si quieren consultas, a lo mejor sobre animales de poder y cómo integrar tanto el conocimiento del animal de poder con el conocimiento de las plantas, también pueden encontrarme ahí y con gusto les paso los detalles, los costos y todo. Ahora, antes de despedirme, pues solo quisiera decirles a todos y a todas las que están aquí presentes, muchísimas gracias de verdad por su atención, su tiempo y sobre todo pues por ese amor que nos han brindado tanto Aurora como a mí, su servidor Alex. La verdad es que
son personas maravillosas y me alegra muchísimo que podamos compartir todo este conocimiento entre todos y que entre todos podamos ir creando y generando esta comunidad de unión. No tengan miedo, las plantas son seres maravillosos, son conciencias que traen mucho entendimiento y sobre todo mucha sanación. Aprendamos a interpretarlas, pues cada animal tiene su propio lenguaje, cada planta tiene su propia vibración. Entonces, experimentemos, viviremos, pasémosla bien, pero sobre todo hay que informarnos. Y ya lo saben, cuando alguien les diga que una planta te puede causar acechamiento o infestaciones espirituales, recuerden pasar esta idea por su filtro personal y recordar que la sombra también te enseña. Con esto, pues me gustaría finalizar y muchísimas gracias, Aurora, muchísimas gracias a todos. Por ahí nos dicen, hagan uno del Ragnarok, please. Para el siguiente directo hablaremos, ya iremos viendo. Podríamos mirar de hacer algo también con eso. Sí, sí, no es mala idea. Te has coronado con estas últimas palabras. Wow, Alex, muchísimas gracias, hermano, porque realmente, bueno, sí, es que la gratitud al final es abundancia y me siento ahora mismo muy, muy abundante. De manera que gracias a ti por venir, por querer estar en este espacio hablando de esto. Vamos a ver si más adelante tal vez podamos repetir en alguna ocasión. De momento nos vemos Claro. la semana que viene, el próximo jueves también aquí en Instagram, pero os digo que vamos a hacer algunos cambios de horarios, pero siempre para optimizar. En fin, ya sea por aquí por Instagram o en el grupo de Facebook de Tejedores de Aquelarres, os iré informando. Y si queréis seguir un poquito más lo que hago, pues me podéis seguir en YouTube o en Instagram como Susurro Astral. Nos vemos la semana que viene. Alex, muchísimas gracias por estar aquí. Besos y un abrazo enorme. Y hasta la Gracias. próxima. Chao, Hasta la chao. próxima.